Vamos a orar y vamos a empezar el último estudio de doctrinas fundamentales de este año. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por lo que nos has enseñado hasta ahora. Gracias por tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que nos sigas bendiciendo con cada enseñanza, que realmente tengamos la oportunidad de aplicarlo en nuestras vidas y de compartirlo con otros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, Le preguntaron a Billy Graham. Billy Graham fue un gran predicador del siglo pasado. Ya falleció de viejito, pero era un hombre que hacía campañas en los estadios y miles de personas llegaron a conocer a Cristo por medio de Billy Graham. Un día le preguntaron a Billy Graham si pudiese volver a nacer, ¿qué haría? Y él dijo, me gustaría dedicarme a capacitar a un grupo pequeño para el ministerio, para que así cuando yo falte, haya todo un equipo de gente entrenado, ¿no? Él no tenía ambición de las grandes multitudes. Hay un libro que se llama Plan Supremo de Evangelización. Y en ese libro hay un texto, un párrafo que dice, Jesucristo no solo se concentró en las multitudes que lo seguían, sino sobre todo en aquellos a quienes las multitudes habrían de seguir después. Y por eso se concentró en sus discípulos, para entrenarlos, para capacitarlos. Y me gusta que durante todo este tiempo hayamos tenido, y muchos de ustedes han mostrado una gran fidelidad en el estudio, en la preparación, en la capacitación, y cumpliendo ahora, creo que ya vamos por el 118, ¿no? 118 estudios bíblicos, y todo ese material que también ustedes deberían guardarlo porque en el futuro les va a servir, sea en forma digital o en forma de papel. El día de hoy vamos a terminar el estudio, vamos a compartir pantalla. Eh, Acá, ¿no? Estamos en la lección 17, la gracia, la fe y las obras, ¿no? Gracia, fe y obras. Hemos tenido varias semanas estudiando la fe y también hemos tenido un par de semanas estudiando la gracia, ¿no? Y la semana pasada fue para mí tan interesante la discusión que tuvimos eh, definiendo la gracia como la gracia, hallar gracia ante los ojos de Dios es entrar bajo la cobertura del perdón y del favor de Dios. Y esto es imposible de conseguir por méritos propios, y dijimos que esto lo consiguió Jesús para nosotros en forma exclusiva con su sacrificio voluntario de muerte sustitutiva en la cruz. Es decir, Cristo en la cruz consiguió para nosotros la gracia de Dios, consiguió para nosotros su perdón y su favor, ¿no es cierto? Y al final discutimos un poco, ¿no? ¿Qué cosa era la fe, la gracia? ¿Quién era el combustible? ¿Quién es la locomotora? ¿Dónde está el motor y dónde está el combustible? Y fue tan interesante para mí escucharlos a ustedes presentar sus posiciones. Y unos diciendo que la locomotora, el motor es la fe y que el combustible es la gracia. Y por otros que decían, no, la gracia es el motor y la fe es el combustible. Y al final definimos que en realidad fe y gracia iban juntos de la mano. ¿Ok? El día de hoy vamos a entrar a discutir el tema de las obras. Uno de los conceptos
en que la mayoría de las religiones y sectas y creencias coinciden es que las obras, es decir, tu forma de comportarte, tus buenas obras, muchos de ellos lo consideran como el medio para conseguir la salvación o un grado de perfección, ¿no? Es decir, en el 99%, 99, y le digo que no estoy mintiendo con esto, el 99% de religiones en el mundo consideran que las obras son el medio para conseguir o tu salvación o ganarte el cielo, ¿no? Basta con entender las religiones mayoritarias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica siempre ha presentado que las obras son el medio de la gracia de Dios. Ellos, en la Iglesia Católica, presentan que las obras te permiten alcanzar, conseguir el acceso al trono de Dios, ¿no? Y hay que ser bueno, hay que portarse bien, hay que cumplir los mandamientos y bueno, todo esto en la Iglesia Católica, ¿no? Otra religión similar es la islámica, el Islam, ¿no? En el Islam también las obras son el medio para conseguir tu redención frente a Alá. Y entre estas tienen los grupos extremistas, donde suicidarte, explotarte, ¿no? Hace que tú puedas tener acceso al cielo y te regalan 70 vírgenes cuando te explotas, ¿no? Los budistas piensan igual. Los budistas se trata de no atentar contra la naturaleza. Los hinduistas también. Es decir, todas las religiones, y no miento cuando digo el 99% de las religiones, colocan las obras, ven ustedes acá adelante, colocan las obras como el motor, como el medio, como la fuerza que te permite alcanzar la gracia de Dios, ¿no? Entonces, esta enseñanza, por ejemplo, está tan profundamente arraigada en la sociedad que los filántropos, las personas filántropas, las personas que les gusta ayudar a los necesitados, las personas que muchas veces los que tienen dinero apartan una cantidad de dinero en áreas de filantropía para ayudar huérfanos, abandonados, etcétera, etcétera. Todas estas personas consideran que sus buenas obras son el medio para conseguir la aprobación de Dios para ganarte el cielo. Y entonces, para ellos, esta es la figura. Esta es la figura para ellos. Las obras van delante, ¿no es cierto? Aunque esto suena bonito, aunque esto suena muy interesante, porque hay que ser bueno, porque tienes que portarte bien, para que Dios te bendiga, para que Dios te dé las cosas que estás pidiendo, etcétera, etcétera. Todo esto de acá no es correcto. Así no funciona. ¿Ok? Esa creencia no es bíblica. ¿Ok? La enseñanza correcta es la que hemos estado viendo. Gracia, voy a tomar este cuadro, gracia como el motor y fe como el combustible. Yo sé que hay algunos que están en desacuerdo, pero a mí me gusta este. Gracia como el motor, fe como el combustible y las obras como el vagón que va detrás. ¿Ok? El vagón que va detrás. Y nos basamos en el versículo de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo
de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación es por gracia por medio de la fe. La salvación es por la gracia que Cristo obtuvo para nosotros en la cruz. Cristo obtuvo para nosotros en la cruz el perdón y el favor de Dios. Y esa gracia que Cristo obtuvo se aplica a nuestras vidas cuando ejercemos un paso de fe, de confianza plena, de depositar mi vida en las manos del Señor. Y esto no es de nosotros, no es por nosotros, pues es un regalo de Dios. Obviamente no es por obras, para que nadie se gloríe. Y voy a explicarles 3 puntos que sería bueno que tomen nota. Primero, considerar que mis buenas obras son capaces de ganarme el cielo no considera el factor que llevamos la maldad dentro heredada de Adán. ¿No es cierto? Vamos a leer un texto. A ver. Vamos a pedir a Huguito que nos leas Romanos 5:12. Romanos 5:12. 5:12. Por tanto, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Correcto. Dice la Biblia que todos pecamos porque venimos con una naturaleza caída, naturaleza pecaminosa, ¿no? Heredada. Y por eso todas mis obras vienen manchadas, sea con egoísmo, sea con envidia, sea con maldad, sea con venganza, cualquier cosa. Creo que todos nosotros hemos tenido contacto, hemos ido a la playa, playas de arena. El problema de estar en la playa de arena es que no importa cuánto te sacudas, siempre llevas arena dentro, ¿no es cierto? O sea, tú vas a la playa, pones tu toalla, pones tu silla, lo que sea, y cuando sales, no importa cuánto intentes limpiarte, siempre llevas arena en la toalla, en el zapato, en la cartera, en algún lado se mete la arena. Lo mismo es con la maldad. No importa lo que hagamos, como tenemos naturaleza caída, todas nuestras obras, por más buenas que sean, llevan una pizca de maldad, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay mucha gente que es buena por envidia. Es decir, ven a otro que es bueno, es bondadoso, entonces ellos son envidiosos y quieren hacer lo mismo. Otros quieren ser buenos para conseguir un favor de Dios, ¿no es cierto? Es egoísmo. Entonces, punto 1, mis obras buenas nunca pueden ganarse el cielo porque vienen manchadas, sucias, con la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. ¿Comprenden? Punto 2. Si las buenas obras me consiguen el cielo, si las buenas obras me permiten ganarme el cielo, entonces tendríamos derecho para gloriarnos, para jactarnos y decir, me lo gané a puro pelo, ¿ah? Me lo gané con cuchillo y machete, como dicen, ¿ah? O sea, yo fui bueno y fui tan bueno que me gané el cielo, pues. Tendría derecho a gloriarme.
Y por esa razón, el texto dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ah? En tercer lugar, si fuera posible que mis buenas obras se ganen la salvación, entonces por gusto murió Cristo, pues. ¿No es cierto? Si yo por mis buenas obras me gano la salvación, entonces ¿para qué murió Cristo? Por gusto. Cristo hubiera venido, hubiera dicho, miren, estas son las cosas que Dios quiere que guarden, nos vemos ya, chao, chao, no, me regreso donde mi Padre, ya ustedes traten de ser buenos, ¿no? Si las buenas obras se pueden conseguir en el cielo, por gusto murió Cristo, ¿no? La obra de Cristo tiene una función, salvar al hombre de su pecado. Y si las buenas obras consiguen el cielo, por gusto murió Cristo. Voy a pedirle a Mario que lea Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. Sí, Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuando se refiere a la ley, se está hablando de los mandamientos dados por Moisés, entre los cuales están los 10 mandamientos. Cuando dice no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, si por los mandamientos fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, ¿no es cierto? Mi vida, por favor, lee segunda de Timoteo 1:9. Ya, un ratito. Segunda. Buscando segunda de Timoteo. Ay, cómo me demoro. 1:9 1:9. dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Ah? Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7. Nena, por favor, léelo. Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7. Ok. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Claro, el versículo 6, 5 dice, nos salvó, pero no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. Entonces, creo que queda bastante claro que el texto bíblico indica que las mejores obras, las buenas obras, el mejor esfuerzo que podamos hacer no logra alcanzar el nivel para ganarse el cielo. La salvación es por un paso de fe
puesta en Jesucristo. Nosotros, por un paso de fe, activamos la gracia de Dios y por la gracia de Dios obtenemos la salvación. Nadie puede ganarse el cielo por sus buenas obras. ¿Ya? O sea que no existe esa balanza cuando nos morimos y que vamos a ver la balanza y si tus obras buenas son más que las malas, no existe esa balanza. Cuando tú llegues a la presencia de Dios, te van a preguntar si fuiste lavado por la sangre de Jesucristo. Si la obra de Cristo en la cruz se aplicó a tu corazón y fuiste lavado por la obra de Cristo. ¿Ya? Ahora, en todos estos años, cuando hablamos de este tema, siempre me he encontrado con gente que me dice, ah, caramba. Entonces, si la salvación es por gracia y no por obras, yo quiero salvarme, pero quiero seguir viviendo mi vida en pecado. Y eso no es posible. Porque una persona que dice así no está entendiendo la situación en la que está y por la cual necesita salvación. Si una persona está en pecado, entonces le espera condenación. Para que una persona sea salvada, tiene que ser un paso de gracia. Pero obviamente la persona tiene que entender que porque está en pecado se va a condenar. Y por eso tiene que escapar. Tiene que escapar de la condenación y obviamente esto implica escapar de su pecado también. O sea, si una persona no quiere escapar de su pecado, quiere decir que no está entendiendo su situación y por lo tanto tendrá que pagar por sus pecados. No tiene salvación. ¿Ok? Perfecto. Entonces, punto 1, las buenas obras no me salvan. Ahora, ¿quiere decir eso que puede existir un cristiano realmente salvado por Cristo y en cuya vida no se vean las buenas obras? Obviamente no. Vamos a leer el siguiente versículo. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Carlitos Guerrero, por favor. Efesios 2, del 8 al 10. Ok, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, los versículos anteriores, el 8 y 9, me dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo siguiente, el versículo 10, dice que somos hechura suya, o sea, Dios nos ha hecho de nuevo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nuestras obras no tienen la suficiente fuerza ni la capacidad para alcanzar la salvación de nadie, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero no es que las obras sean inexistentes, sino que son el vagón que es jalado en forma natural. Se produce en forma natural y automática las buenas obras en aquellos que han alcanzado la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, para entenderlo claro, la Biblia habla de obras, claro,
pero las obras nunca te salvan, sino que son la consecuencia de haber sido salvado, ¿no? Por eso, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Chiqui, por favor, léelo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Muy bien. La pregunta que brota de este texto es automática, ¿no? ¿Puede una fe inválida, una fe incapaz de mostrar amor, una fe inútil para servir a Dios, una fe que no tiene poder transformador, una fe que no tiene obras, ¿puede una de esa fe salvarme? Es decir, si la fe activa la gracia de Dios, también la fe activa el poder transformador de Dios. ¿Entienden? Voy a repetir eso. Si la fe activa la gracia de Dios para salvarme, esa misma fe tiene que activar el poder de Dios transformador en mi vida. Entonces, si yo tengo una fe coja, si yo tengo una fe inválida, si yo tengo una fe que no puede obrar nada, entonces la pregunta de Santiago, ¿esa fe es capaz de salvarte? Obviamente no, porque una fe que no es capaz de transformar tu vida, obviamente no está activando el poder de Dios, tampoco está activando la gracia de Dios. ¿Entendieron? Si mi fe no tiene poder para transformar mi corazón, entonces, ¿por qué creo que tiene el poder para darme vida eterna? Si mi fe es incapaz de tener misericordia, si mi fe es incapaz de ayudar al necesitado, ¿por qué creo que tiene poder para salvarme? O sea, hay algo que no funciona, hay algo que no encaja. Si yo tengo una fe que me salva, es una fe que me transforma, es una fe que me usa para la gloria de Dios, es una fe que hace de mí un instrumento en las manos de Dios. No puede ser que solamente me salve y me siga y me deje viviendo en una vida como si no tuviera a Cristo en el corazón. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado con esto, porque hay mucha gente que son convencidos, pero no convertidos en el Evangelio. ¿Eh? Hay mucha gente que asiste a la iglesia que son convencidos de la fe, pero no son convertidos en la fe. Y ustedes ya, la mayoría de ustedes tiene hijos, tengamos cuidado con esto, especialmente con los hijos que han nacido en hogares cristianos. Porque los hijos que han nacido en hogares cristianos se acostumbran al evangelio, se acostumbran al mensaje, se acostumbran a la iglesia, pero no siempre ves en ellos el poder transformador de Dios. Entonces hay que decirle a nuestros hijos claramente que ellos pueden ser simpatizantes del evangelio, pero eso no los hace hijos de Dios. ¿Ah? Y tenemos que orar por nuestros hijos para que nuestros hijos reciban esa luz que llegó a nuestro corazón y que transformó nuestro corazón alguna vez. ¿Ah? Entonces, si yo no tengo una fe que es capaz de obrar bien, si no tengo una fe que es capaz de hacer buenas obras, ¿por qué voy a pensar que esa fe es capaz de salvarme? Y eso es lo que pregunta Santiago. Santiago no está diciendo que las obras me salvan, porque está clarísimo a la luz de la Biblia que el justo por la fe vivirá, ¿no? Pero lo que dice Santiago es, claro, el justo por la fe vivirá. Esa fe que activa la gracia salva. La salvación es por fe, por gracia. Pero esa misma fe que actúa activando la gracia y trayendo salvación, es una fe que actúa
transformando mi vida y jalando las buenas obras atrás, ¿no? Trayéndolas a mi vida, ¿no? En el Santiago capítulo 2, versículo 14, que acabamos de leer, hasta ahora hasta el 17, ¿ya? Voy a pedirle a Shari, por favor, léelo. Santiago 2, 14 al 17. 14, 17, sí. Ok. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ok. Acá en la versión Reina Valera dice, así también la fe, que no tiene obras, está muerta, ¿no es cierto? Es una fe muerta, claro, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo una persona eh, sentada a mi costado, que no respira, que no habla, que no come, que no se mueve, está muerto, pues, ¿no? Entonces, si una persona dice que tiene una fe y que se ha salvado por medio de esa fe, pero no hace nada, no sirve al Señor, no es instrumento para la gloria de Dios, no trabaja en la iglesia, no hace nada, entonces esa persona, me pregunto, ¿tiene una fe viva o tiene una fe muerta? Entonces, ya estamos a 8:30. Voy a pasar por alto varios textos porque quiero entrar a un tema más antes de terminar el día de hoy. Entonces, para dejarlo en claro, las obras nunca me salvan, pero las obras siempre están presentes. Las buenas obras siempre están presentes en la vida de una persona que ha sido salva por la fe. Porque la fe jala ese vagón. La fe y la gracia de Dios jalan ese vagón. Y solamente voy a leerles un texto que me encanta. Pilar, léelo tú. Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Miren lo que dice ahí, ¿no? Que el versículo 14 dice, quien se dio, Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos, liberarnos de toda iniquidad. ¿Y qué más? Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué cosa es una persona celosa? ¿No? Celoso. Es un pueblo que está permanentemente anhelando hacer buenas obras. No necesita que lo empujen, no necesita que lo pateen, no necesita que lo estén exhortando. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo celoso de buenas obras, anhelante de buenas obras, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces, terminamos el tema de las obras, pero voy a añadir ahora un tema adicional que ustedes no se esperaban, y es el siguiente. El lugar que los sentimientos ocupan en la fe. A través de todos estos años, he descubierto que hay un tema eh, sobre la gracia, la fe que actúa en nuestros corazones,
y que es los sentimientos, el lugar que los sentimientos ocupan en nuestro corazón. ¿Ya? En muchas iglesias se utilizan los sentimientos como la, el, el combustible de la fe. ¿Ah? O decir, lo ponen así. ¿Eh? En muchas iglesias, esto desaparece, el vagón de acá desaparece. Y los sentimientos, sentir en lugar de creer, sustituye la fe. Es decir, cambian los sentimientos por encima de la fe. Necesitan sentir más que creer. Y ese es un modelo en algunas iglesias, especialmente en los últimos tiempos, donde el sentimiento, las emociones, llegan a ocupar un lugar tan primordial, que si no hay ese sentimiento, dudan de la presencia de Dios. ¿Ah? En estas iglesias, por ejemplo, se tratan de manipular los cultos, las alabanzas, las prédicas, y todo hay que meterlo con gritos, lloros, tembladeras, que se caen al piso, ¿no es cierto? Especialmente cuando oran, ¿no? Cuando oran, si ustedes se dan cuenta, va ascendiendo su nivel de oración, va pasando de una oración a un griterío. Ellos imaginan que Dios es sordo, entonces hay que gritarle a Dios. En realidad no le están gritando a Dios, están tratando de tocar las emociones de la audiencia, ¿no? Yo he estado en iglesias donde, por ejemplo, durante toda la prédica hay un hombre en el piano o en el teclado. Y cada vez que el pastor dice algo interesante, le ha dado una copia de la prédica al tecladista para que cuando el pastor dice algo interesante, el pianista hace sonar las teclas. Ta, 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 ¿no? ¿Para qué? Para darle emoción, ¿no? a la prédica, ¿no? Inclusive hay iglesias donde se invita a las personas a recibir a Cristo y se da instrucciones al grupo de música para que en el momento en que van a llamar para recibir a Cristo, comiencen a tocar una música suave que vaya tocando los sentimientos, porque la música toca los sentimientos, ¿no? Todos conocemos eso, ¿no? La música toca los sentimientos. Entonces, todas estas personas en diferentes iglesias van desplazando el creer por el sentir. Es decir, necesito sentir para poder creer. Si no siento, no creo, ¿no? Yo he estado en iglesias donde se me ha acercado gente, por ejemplo, y entonces al final del culto, una señora se me acercó en Winterthur, en una iglesia en Winterthur, se me acercó la señora y me dijo, ay pastor, el Señor no está aquí. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué dices que el Señor no está aquí? Porque no lo siento. No lo siento. Y entonces yo le dije, o sea que su palabra miente, porque la palabra dice que donde dos o tres están reunidos, ahí está el Señor. ¿Dice su palabra o no? Y ella, sí, pero es que yo no siento el mover del Espíritu Santo. Y entonces yo le pregunto, o sea que Dios está cuando tú lo sientes. Eres tú la que determina si la presencia de Dios está o no está. Entonces es gente que cree que cuando sienten, entonces Dios está presente. Pero si no lo sienten, entonces Dios no está presente, ¿no? Es como, imagínense ustedes el caso de un matrimonio, ¿ya? Imagínense ustedes el caso de un matrimonio, donde digamos que el esposo es muy amable con la esposa, le prepara pues su desayuno, le da mucho cariñito, mucho besito,
le manda corazoncitos por el WhatsApp, ¿no? Y todo eso. Entonces la esposa dice, yo me siento querida. ¿Está bien? ¿El marido la quiere o no la quiere? Sí, claro, Lucy ha puesto corazoncito ahí para que ustedes vean que estoy hablando de cosas conocidas. Entonces, ¿de acuerdo? Ahora, ¿y qué pasa cuando el marido está ocupado o está trabajando o se va de viaje, ¿no? O no recibe comunicación la esposa. Y en ese momento la esposa dice, ya no me quiere. ¿Por qué no te va a querer? No, ya no me quiere porque ya no me manda corazoncito. No, pero es que está trabajando 20 horas diarias, no tiene tiempo, ¿no? Además está en la China y está en otro horario, ¿no? No, es que ya no me quiere porque no lo siento. Eso es lo que pasa con la fe. Mucha gente cree que porque no siente a Dios, Dios no está en su corazón. Y la verdad es que muchas veces no vamos a sentir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no siempre tiene que satisfacer tus emociones porque quiere enseñarte a creer. Quiere enseñarte a creer. Y esto es importante, aprender a vivir por fe y no por emociones. Y lo que yo sé, lo que estoy diciendo está tocando, ¿ah? Yo sé que está tocando, ¿por qué? Porque muchos de nosotros vivimos así. Muchos de nosotros vivimos necesitando emociones para poder creer, ¿no? Entonces, vamos a leer 2 Corintios 5, versículos 6 al 7. Rocco, léelo, por favor. 2 Corintios 5, 6 al 7. Estoy. Eh, Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tantos que estamos en el cuerpo, estamos antes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Le voy a leer la traducción en lenguaje actual. Aunque no lo podamos ver, sigo confiando en él. La nueva traducción viviente. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Ah? Miren esa traducción. Es la nueva traducción viviente. Vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Entonces, si yo no veo a Dios o yo no siento a Dios, ¿quiere decir que Dios no está? Y nuestras vidas van a pasar por pruebas muchas veces. Y una de las pruebas más conocidas es el silencio de Dios. ¿Para qué? Para que aprendas a confiar en Él. Y muchos cristianos quieren sentir antes que creer. Hay que poner la fe y la confianza en el Señor primero. Porque de esta manera, ¿recuerdan el texto que leímos una vez que dijo Lutero en Romanos 1:17? Mas el justo, por la fe, vivirá. Porque en el Evangelio, dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No para sentimientos, sino para fe. No por sentimientos, sino por la fe. Entonces la fe activa la gracia de Dios para salvación. La fe jala el vagón de las buenas obras y detrás viene el vagón de los sentimientos. Y cuando tú empiezas a vivir de esta manera, te vuelves una persona estable.
emocionalmente estable. Las personas que en la vida cristiana quieren vivir bajo los sentimientos, es decir, que sus sentimientos mandan por encima de la fe, son generalmente personas que van a vivir en un carrusel, o mejor dicho, en una montaña rusa. ¿Saben lo que es ustedes? Una montaña rusa, ¿no? Les voy a compartir. Oh, 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 oh. ¿Dónde está? Esto es una montaña rusa. ¿Lo estoy compartiendo o no? Acá va. No, no, Ahí está. ahora sí. Muy bien. Esta es una montaña rusa. ¿Ya? Entonces, las personas que viven por emociones, un día se levantan y están en el piso. ¿Ah? Están en el piso, están aplastados, están aplatanados, ¿no? No quieren salir de la casa, quieren quedarse a dormir, están aburridos, dudan de todo. De repente tienen una infusión de fe, ¿no? Una canción, un pensamiento, ¡buah! Se van para arriba. Y están arriba, quieren evangelizar al mundo entero, quieren convertir a todas las personas en la calle, se sienten en la nube con el Señor, pero como son emociones, les dura un poco y ¡buah! Se vuelven a caer. Y así van, ¿no? En una montaña rusa, arriba, abajo. Y estas personas, y yo conozco, como les digo, hay muchas que viven ese tipo de vidas, ¿no? Y necesitan, por ejemplo, inyecciones de emoción para sentirse vivos. Entonces, van a una campaña en una iglesia y en esa campaña hay una banda de música tremenda, ¿no? Y wow, se van hasta el cielo. Pero llegan a la casa y se encuentran con el marido, que es un cocodrilo, y las deprime, ¿no? Y entonces perdieron el gozo. A la mañana siguiente se levantan, tienen un tiempo de oración, vuelven a cantar al Señor, se vuelven a sentir en el cielo. Salen a la calle, se pierde la billetera, se deprimen. Son personas que viven dependiendo de sus emociones. Cuando una persona tiene su confianza en el Señor, dice, a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Y eso te da estabilidad emocional en la fe. Entonces, no podemos confiar en nuestro corazón. Tenemos que confiar en el Señor. ¿Por qué? Jeremías 17:9. Fiore, ¿puedes leerlo? Ya. Fiore lee Jeremías 17:9. ¿Qué pasó? Está Perdón, no podía intentando ya. encontrar el micro. Ya. Disculpen, 17:9. Sí. Ya. El corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Muy bien. Engañoso es el corazón y perverso, dicen. No, el peor consejo que yo he escuchado en mi vida, dicen, déjate guiar por tu corazón. Déjate guiar por tu corazón. Cuando tu corazón es tu peor enemigo.
por tu corazón, por dejarse guiar por el corazón, la jovencita se escapa de la casa y se va con un delincuente. Por dejarse guiar por su corazón, el codicioso se deja estafar por algún africano que le pide ayuda, ¿no es cierto? Entonces, el corazón de nosotros no es confiable. Nuestros sentimientos no son confiables. Cuando alguien te dice ese consejo, déjate guiar por tu corazón, te está dando el peor consejo que te puede dar. Porque te está diciendo, déjate guiar por tus sentimientos. Y muchas veces tus sentimientos te van a llevar en contra de la palabra de Dios. Si voy a creer en algo, no debe ser mi corazón, sino la palabra de Dios. Entonces, cuando confío en mis sentimientos, estoy confiando en mí. Cuando confío en la palabra de Dios, estoy confiando en Dios. Entonces, cuando no lo siento a Dios, porque va a haber momentos en que no lo vas a sentir. Cuando no lo siento, ejerces tu fe y dices, Señor, no te siento, pero en ti confío. ¿No es cierto? No te siento, pero en ti confío. Eso se llama confianza. Nosotros empezamos el ministerio con los jóvenes en el Perú hace muchísimos años, ¿no? Muchísimos años ya. Entonces, empezamos cuando yo tenía 18 años. Este año, el 28 de diciembre, estoy cumpliendo 58 años y Más mentiroso. Jesús, la mujer tiene que callar en casa. Cumplo 66 años. Eso. 66 años. Eso significa que hace 48 años que estamos sirviendo al Señor. Cuando empezamos el ministerio, allá en aquella época, nosotros teníamos 18, 19 años, 20 años, y el grupo de jóvenes tenían 14, 15, 16, 17, ¿no es cierto? Eran jovencitos. El tiempo fue pasando, ¿no? Y entonces Lucy y yo nos casamos, pero muchas de las chicas, amigas del grupo, siguieron siendo amigas mías y eran como mis hermanas, mis hijas, mis amigas, ¿no? De toda la vida, ¿no? Y entonces, un día recuerdo que una de ellas vino para hablar conmigo y nos fuimos a tomar un café. Y nos sentamos ahí en la calle a tomar un café. Naturalmente el café siempre va acompañado de una tortita de chocolate con manjar blanco, básico. Y entonces estamos tomando ahí el café, ¿no? Y bueno, todos los del grupo la conocen, ¿no? Era la gorda, ¿no? Entonces, Cecilia, ¿no? Le decimos la gorda de cariño. Y entonces estaba yo con Cecilia. Y llego a la casa a verla a Lucy. Y ya una tía de Lucy había pasado por ahí y me había visto. Y entonces fui inmediatamente a la casa de Lucy a decirle que yo estaba tomando café en una mesa en un restaurante con otra mujer, ¿no? Creo que estamos enamorados todavía, no nos habíamos casado. Y entonces yo cuando llego, Lucy me hace la pregunta, ¿con quién estabas en la casita? Y yo le dije, con Ceci. Ah, ya. Le dije, ¿por qué? ¿Cómo sabes? ¿De dónde te has enterado? No, que mi tía vino y me contó que te había visto en la calle con otra mujer y todo. En ningún momento Lucy ni se preocupó, ni se asustó, ni se puso brava, ¿no? ¿Por qué? Porque ella confiaba plenamente en mí, ¿no? Y entonces, a veces en la vida cristiana, parece que Dios está en silencio. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendas a confiar en Él más que en tus propios sentimientos. Y entonces guarda silencio a propósito. A ver qué haces. A ver si te pones saltón. Señor, ¿dónde estás? Señor, no te siento. Señor, no te siento. Tócame, Señor, tócame, ¿no?
Y entonces Dios te está mirando y diciendo, pero ¿por qué haces el papel de tonto? Acá estoy. Porque no queremos creer en Él, sino queremos sentirlo. Y a veces Dios no quiere que lo sientas, porque lo que Dios quiere es que creas en Él. ¿Mm? Recuerden ustedes que hay un texto bíblico que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Díganme, ¿la paciencia no es un sentimiento? ¿El gozo no es un sentimiento? ¿La paz no es un sentimiento? Los sentimientos correctos son fruto del Espíritu. Entonces, en lugar de buscar los sentimientos, busquemos al Espíritu de Dios. Creamos y cuidado cuando los lleven a iglesias. El día lunes tuve una reunión con los pastores de habla hispana de la zona de Zúrich, ¿no? Y llegaron ahí unos pastores, algunos de ellos los conozco, y llegaron unos cuantos nuevos. Y entonces vienen de unas iglesias muy emotivas, ¿no? Iglesias carismáticas, muy emotivas, ¿no? Entonces al final comenzamos a orar. Y cuando comenzamos a orar, de repente los ánimos fueron animándose, ¿no? Y comenzaron a subir la voz y uno comenzó a hablar en lenguas y el otro no sé cuánto y no sé cuánto. Y yo decía, es gente que necesita de eso. Y esa gente que necesita esas emociones normalmente tienen una vida tipo montaña rusa. Pero si tú aprendes a vivir por fe, si dejas los sentimientos para después, si crees antes que sentir, vas a tener una vida espiritual más estable, más firme, más permanente. Porque lo que te sostiene no son tus sentimientos. Lo que te sostiene son las promesas que Dios ha dado en la Biblia por ti. Y cuando te sientes solo, repites, nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice el Señor. ¿Ok? Bueno, y ahí terminamos el día de hoy. Voy a mandarles una copia del material de hoy día. Van a descubrir que en el material de hoy día hay muchos más textos bíblicos que lo van a poder repasar si lo desean, ¿no? He tenido que acortar para poder terminar, pero repásenlo, voy a mandarlos con el video. Y una cosa más para que estén al tanto. Acá. Hemos terminado la lección 17. Cuando regresemos de Lima, a finales de enero, vamos a empezar con la lección 18. Vamos a estudiar la resurrección de Cristo. Y les digo que el tema de la resurrección de Cristo vamos a estudiarlo desde otra perspectiva. No solamente vamos a estudiarlo desde la perspectiva de la evidencia bíblica, sino vamos a analizar todas las teorías que se han dicho sobre la resurrección. Ustedes saben que muchos dicen que Cristo no murió, sino que solamente lo hirieron. Otros dicen que los sacerdotes se robaron el cuerpo. Otros dicen que los discípulos se robaron el cuerpo. Y bueno, todas esas teorías las vamos a ver para que ustedes vean al final, vamos a concluir que Cristo realmente resucitó. ¿Alguna pregunta? Sí. Y pastor, hay algo que usted ha tocado cosas muy especiales con la montaña rusa. Creo que o la gran mayoría, el 99%
de una u otra forma la vivimos, la experimentamos. Pero también hay que mirar que somos carne y el sentimiento, cuando las cosas están bien, están con ánimo, pero cuando cae uno, llamémoslo así, yo lo llamo flaquee, y le golpea y duele en el corazón. Sí, lo veo desde de ese punto de vista, y es duro saber que uno está, o sea, más o menos bien, y sentir o que le quitan el piso o que le tambalea el piso. Claro, es verdad. Sí, sí, es que pronto no sabemos entender o no sabemos mirar a qué punto es el sentimiento y la fe, lo que estaba explicando. Eso es lo que tenemos que mirar, ese equilibrio entre el sentimiento y la fe. ¿Sí? Repasen el tema que tocamos sobre cómo aumentar la fe. Porque en la medida que aumentemos la fe, tus sentimientos van a ocupar un lugar mucho más pequeño, ¿no? Hicimos toda una clase, ¿recuerdan? Sobre aumentanos la fe. Y la verdad es que cuando tu fe crece, tus sentimientos necesitan ser menos alimentados. Mucho tiempo atrás me decían que todos tenemos dentro en el corazón un perro blanco y un perro negro. Y entonces, si tú alimentas al perro blanco, el perro blanco es el que va a estar más fuerte. Si tú alimentas al perro negro, el perro negro va a ser más fuerte. Y si hay algo otra cosa, en la Biblia son los dardos de fuego del maligno. En Efesios se menciona que hay dardos de fuego del maligno. Yo siempre me he preguntado qué eran esos dardos de fuego del maligno. Hasta que un día vi una competencia de dardos. En la competencia de dardos no te puedes acercar al círculo. Tienes una distancia mínima para pararte y lanzar tus dardos. Y esto es que el diablo no te puede tocar. El diablo no tiene derecho sobre ti, ningún derecho. El diablo no te puede tocar, el diablo necesita que Dios le dé permiso para ponerte una piedra en el camino, ¿no? Y Dios lo utiliza al diablo como tonto útil. Entonces, el diablo no te puede tocar, pero el diablo te puede lanzar dardos de fuego, de maligno, dice. ¿Que son qué cosa? Pensamientos, dudas, cuestionamientos, ¿no es cierto? Y entonces, a veces estoy orando, por ejemplo, y de repente vienen a mi mente pensamientos de duda, ¿no? Carlos, ¿y qué vas a hacer cuando llegue el momento de pagar el departamento? Y cómo vas a pagar la hipoteca y la plata para el viaje. Entonces comienzan a venir dudas. ¿Y saben lo que yo hago? Yo comienzo a repetir versículos bíblicos. Uno de los versículos que me gusta mucho es el de Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me parece que ese texto es tan profundo en cuanto a la salvación que creo que el diablo no lo puede soportar. Es interesante, pero lo repito de memoria y los pensamientos desaparecen. Y de repente estoy haciendo otra cosa. Estoy orando otra cosa, estoy leyendo un texto bíblico y me olvidé de esos malos pensamientos, de esas dudas, de esos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque no son pensamientos tuyos, son dardos de fuego del maligno. Usen esa técnica, yo la uso siempre. Repitan textos bíblicos, memoricen textos bíblicos y van a ver cuando tengan miedos, cuando tengan dudas, cuando tengan confusión,
repitan textos bíblicos en su mente y de repente desaparecen. ¿Por qué? Porque no eran tus pensamientos, eran dardos de fuego del maligno. ¿Ok? Bueno, El, pues, el Salmo 56:3. ¿qué dice? El día en que temo, yo en ti confío. El día en que temo, yo en ti confío. A mí me gusta mucho el pasaje de Isaías que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Ah? Bueno, hermanos, vamos a orar. Me despido de paso de todos los, bueno, a los suizos los voy a ver este domingo todavía. Y con los de Lima nos vemos el próximo jueves. Bueno, contigo, nena, recién en enero. Así que oremos para terminar. Gracias, Señor, por este tiempo, por lo que hemos aprendido. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias porque por encima de nuestros sentimientos están tus promesas y confiamos en ellas. Y por eso Abraham fue justificado, porque él te creyó a ti antes que sus propios sentimientos. Gracias, oh Dios, porque nuestras vidas están tan concentradas en ti que jalarán el tren el vagón de las buenas obras. Transfórmanos, Señor, transfórmanos. Permite que nuestra fe crezca, que tu gracia se afiance en nuestro corazón. Gracias, Padre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Amén. cuídense. Nos vemos. Buenas Gracias. Adiós. Feliz Navidad a todos. Chao, Feliz chao. Navidad, buen viaje, Bye. amiguitos. Buen Buena viaje. semana. Los esperamos. Buen Feliz viaje. viaje. Dios los Buen bendiga. viaje.